Salud y mucho más es un programa sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y ahora con nosotros el doctor José Antonio Cisneros. Bienvenidos amigos a esta emisión especial de Salud y mucho más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En este episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema de gran interés y que tiene que ver esencialmente con la concepción de la salud. La Organización Mundial de la Salud define el término salud como el estado de bienestar biológico, mental y social. Y en esta pandemia estamos más que evidenciando las tres dimensiones del concepto de salud. Millones de personas están infectadas con este virus produciendo la enfermedad de COVID-19. Muchos de ellos van a fallecer producto de esta enfermedad. Afortunadamente, la gran mayoría va a superar la enfermedad sin mayores consecuencias y va a quedar inmune. Y ciertamente, pues, hay una inmensa cantidad también que nunca va a ser infectado y que más adelante precisarán de vacunas. Sin embargo, hay algo que nos ha afectado a todos y no es la salud biológica necesariamente, sino la salud mental y social. Ciertamente, esta pandemia ha afectado la estructura social de nuestras vidas y simultáneamente en la estabilidad mental o psicológica de todos nosotros. Unos más que otros, unos están sufriendo de ansiedad, de depresión, de conflictos de relaciones humanas, de sentimientos variados, emociones diversas, pero todos de una u otra manera hemos sido tocados en nuestra psiquis por esta pandemia. Entonces, esta noche vamos a hacer una retransmisión de un evento de la Asociación Venezolano-Americana de Médicos, VAMA, quien nos va a presentar a un panel de un psicólogo y un psiquiatra para hablar del impacto del COVID-19 en la vida, en la salud y en la mente de todos nosotros. Entonces, ahora a las 8 se inicia la transmisión y voy a retransmitirla a través de esta plataforma de Salud y mucho más para que todos ustedes puedan verla no solamente por aquí por Facebook, sino también eventualmente en YouTube y en otras plataformas. Como les digo, uno de los elementos que ha sido más conversado en las redes sociales es el impacto en la psicología de todos que ha tenido esta pandemia. Tanto en aquellos que han vivido duramente los efectos de esto por haber tocado a familiares, a seres queridos, amigos, como por aquellos que han tenido que tomar decisiones muy duras a la hora de decidir quién recibe una terapia, quién no la recibe, y los conflictos que todo esto ha generado. De tal manera de que estamos seguros de que esta información que estos dos venezolanos nos van a brindar esta noche nos va a ayudar a entender un poco la diversidad de la problemática mental que refleja esto. Esta noche estarán conmigo el doctor Manuel Ortega, psiquiatra venezolano, y el doctor Adrián Lieberman, psicólogo venezolano, y será el doctor Jaime Whittleman, cardiólogo, quien estará a cargo de la moderación del evento. Como les dije, el evento es auspiciado por la Asociación Venezolano-Americana de Médicos, que están haciendo estos town hall cada fin de semana para llevarle a la comunidad venezolana y hispanoamericana opiniones a través de los distinguidos colegas que donan su tiempo y su esfuerzo para mantenernos informados y para aclarar dudas con respecto a esto. Entonces estoy esperando en cualquier momento que se inicie la transmisión del evento para poder hacérsela llegar a ustedes a través de esta plataforma para que esta se difunda en una forma mayor a través de todas las redes sociales. Este sábado hemos tenido las últimas estadísticas en relación a esto y evidentemente pues estamos pasando por un momento bastante difícil en muchas ciudades del mundo.
que esta enfermedad está trayendo a todos los hogares de muchas partes del mundo. Ya tenemos a nivel mundial más de 1.776.000 casos de coronavirus y más de 108.000 muertes por esto. Afortunadamente, 400.000 personas han podido recuperarse de la etapa crítica de hospitalización después de haber sido atendidos, y voy a dar entonces inicio a la transmisión de Bama. ¿Cuántos pacientes van a morir o cuántos, si Dios quiere, van a vivir? Pero es poco lo que hemos hablado de la psicología detrás de la enfermedad. Y es por eso que hoy hemos invitado a dos profesionales de la salud mental que con su experiencia y sus conocimientos nos puedan dar claridad y nos puedan guiarnos en cómo manejarnos mejor en estos temas de salud mental. Ellos son el psicólogo Adrián Lieberman y el psiquiatra Manuel Ortega. Adrián Lieberman es psicólogo clínico, es miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y la Asociación Internacional de Psicoanálisis y la Federación Psicoanalítica de América Latina. Adrián, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jaime y a Bama, por permitirme colaborar en la tarea que están desarrollando ustedes. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Sabemos que no toda la población se ocupa de la salud en general. Yo como cardiólogo me consta que condiciones médicas mal o no controladas del todo podrían traer consecuencias mayores, como por ejemplo en el caso de mi ramo, un infarto. Imagino que un grupo aún menor se ocupa de cuidar su salud mental. Hablamos de que, ¿tú crees que nos puedas hablar de qué es la psicología y cómo el no cuidar nuestra mente nos podría causar problemas? Bueno, la psicología es un campo muy amplio del conocimiento humano. Quizá creo que la situación lo que nos lleva es a preguntarnos por qué en este caso la enfermedad, que es un acompañante tan ubicuo, tan conocido de la existencia humana, nos ha puesto en esta situación. Me refiero no solo a la enfermedad en general, sino a este brote, esta pandemia que estamos enfrentando, que es una situación inédita para todo el mundo. Es una situación inédita, Jaime, porque nos confronta con un indecible, nos confronta con algo que es irrepresentable, que es la muerte para cada quien. Entonces, esta situación se ha convertido en una experiencia traumática, regresiva, que nos coloca o nos vuelve a colocar en un estado de indefensión, de inermidad. La humanización, el convertirnos en seres humanos, pasa por, somos la especie animal que más indefensa o más tiempo de indefensión pasa antes de volvernos seres autónomos. Entonces, ¿por qué es tan traumática la situación actual? Porque hemos sobrevivido básicamente porque alguien lo ha querido así. Hemos sobrevivido porque hay alguien, llámese papá, mamá, quien haya hecho las funciones de esto, que se ha ocupado de nuestras necesidades y se ha ocupado también de metabolizar nuestros miedos, es decir, de filtrarlos, de hacerlos de alguna forma digeribles. En la medida que ha sido exitoso este proceso, en la medida que hemos tenido la experiencia que las vivencias buenas superan a las malas, nos hemos ido convenciendo que el mundo es un lugar bueno y que la vida vale la pena vivir. La pandemia actual pone brutalmente en cuestionamiento estas certezas. Nos coloca de frente en una situación donde todos somos vulnerables, todos somos sujetos frágiles de necesidad y que nos vuelve a poner en la situación en la que necesitamos de un otro que se haga cargo de los miedos que tenemos. Por ende, nos hemos enfermado de miedo, además del virus. Es decir, por ende, el síntoma básico, el síntoma más generalizado en este momento es el síntoma del miedo.
No sé si te he contestado un poco lo que tú me estabas preguntando. Sí, entendí perfectamente lo que es la psicología. Eh, lo que no, y quizás por falta de experiencia mía, ¿cómo cuidar la mente? ¿Cómo protegerla? Bueno, fíjate, la mente, para protegerla, para cuidarla, hay que asumir primero que también la mente puede sufrir, que todos estamos expuestos a tener experiencias buenas y experiencias que nos pueden de alguna forma lastimar. Entonces, si bien la mente no es un órgano, la mente es un concepto, es importante entender que frente a situaciones conflictivas, frente a situaciones potencialmente dañinas, hacemos síntomas. Vamos a hacer síntomas. Un síntoma es una respuesta frente a un conflicto, frente a una situación potencialmente dolorosa que tiene un saldo de angustia. Y podemos hacer un síntoma o podemos hacer muchos al mismo tiempo, dependiendo de la historia de cada quien. Entonces, cuidarlo pasa primero por entender que la mente es vulnerable, que la mente es aquello que por un lado nos humaniza, pero que por otro lado también nos va a avisar a través de la angustia, del miedo, de las dificultades afectivas, como la tristeza, la rabia, que algo está ocurriendo en nuestra vida con lo que estamos incómodos, con lo que estamos doloridos, con lo que estamos amenazados. Muy bien, gracias. Estoy de acuerdo contigo que este coronavirus nos ha cambiado la vida, ¿no? Lo que antes era mal visto, no solo ahora es aceptable, sino recomendado. O sea, yo estoy caminando en la calle y veo a mi vecino de toda la vida y normalmente voy, le doy un abrazo, ahorita cruzo la calle y lo evito, ¿no? Normalmente le daba besos y abrazos a pacientes, le ponía la mano en la espalda y ahora no solamente que no estoy con ellos, sino que estoy quizás yo en mi casa y ellos al otro lado de la ciudad. Mm, Separé a ujú. mis hijas de sus abuelos, algo completamente ilógico hace 3 semanas. Y para los hijos que antes le decíamos, deja la televisión, deja el iPad, deja la computadora, ahorita es colegio en iPad, todo lo que quieras hacer es en computadora, ¿no? Eh, Ujú. no sabemos si estos cambios van a ser indefinidos, cuánto tiempo van a durar, pero ¿qué consecuencias crees que traigan estos cambios a la población? ¿Crees que van a ser traumáticos o podrían causar consecuencias mayores? Ok, hay varios ángulos en tu pregunta. Uno es, por favor, no confundan distancia física con distancia social o afectiva. Son cosas distintas. Se nos ha pedido, se nos ha convocado a la distancia física para evitar el contagio. La distancia social y la distancia afectiva son cosas completamente distintas. Nunca hemos estado en una situación donde hemos tenido más elementos para interrelacionarnos entre nosotros. Entonces, en este momento es importante distinguir la distancia física, que como tú describiste, estás obligado a guardar con los demás, a la distancia, este, a la distancia emocional o la distancia social. Eh, Una de las posibles, de las necesidades en este momento, y voy a quizás ser reiterativo, es que es importante hacerle saber al otro que está vivo en nuestras cabezas, a través de la cantidad de medios tecnológicos que tenemos. Reiterar una y otra vez que el otro existe en nuestra cabeza. Eso es justamente lo que emocionalmente nos permite sostenernos en la vida. Eso es lo que nos ha permitido, cuando éramos niñitos, cuando éramos bebés, sentir que podíamos sobrevivir a una situación incierta como es el desarrollo. Esto es lo que va a permitir sobrellevar e intentar sobreponerse a esta situación tan extrema, tan inédita, tan violenta en tantos sentidos. Entonces, primera recomendación, no confundir una cosa con la otra. Una posible salida es una salida
catastrófica donde el otro se convierta en un enemigo potencial para el resto de nuestra existencia, donde el otro sea alguien que nos puede contagiar, alguien que nos puede enfermar, alguien del cual tenemos que guardar distancia. Y este es un momento donde tenemos muchas preguntas acerca de quién va a ser el otro para nosotros. Sí, tenemos preguntas acerca de qué va a pasar con la amistad cuando la amistad es compartir de cerca bebida, comida, abrazos. ¿Qué va a pasar con el amor? Cuando el amor es cercanía, es tocarse, es de alguna forma contactar un cuerpo con el otro. ¿Qué va a pasar con la sexualidad? Cuando la sexualidad es intercambio de fluidos, entre otras cosas. Entonces, esta pandemia, el coronavirus, nos ha puesto en una situación de preguntarnos acerca de quién va a representar el otro para cada uno de nosotros una vez que podamos ir retomando la vida tal como la conocíamos. No quiero hablar de normalidad, no me atrevo a hablar de normalidad. Pero también, mientras esto ocurre, tomar iniciativas reiteradas de hacerle saber a otros que existen en nuestra cabeza, por ejemplo, las personas mayores, las personas de la tercera edad que tú mencionaste en tu pregunta, es fundamental. Hacerles saber que la distancia física no es abandono, las personas mayores pueden tender a interpretar esto como un abandono, sino que es una medida de protección. Tener en cuenta que la soledad puede matar tanto como la infección viral. Entonces, cuidarnos es hacernos saber que estamos en situación de disponibilidad para el otro y que el otro está dentro de nuestras cabezas, que sigue existiendo aunque medie la distancia física. Me encanta ese concepto de distanciamiento físico, más no distanciamiento afectivo, ¿no? Creo que lo deberíamos aplicar. Y en términos de psicología, el afecto llega igual, aunque no haya ese contacto físico, aunque yo no te esté abrazando, dando la mano y tú sientas mi calor, si yo te llamo, si nos vemos por Zoom o por estas tecnologías, ¿crees que el afecto le llega igual a mis padres, a mis abuelos, a los abuelos de mis hijos que están solos en su casa? Mira, no es exactamente igual, porque como te decía antes, tenemos la pregunta de qué va a ocurrir con la amistad, con estrecharse la mano, con abrazarse. En algunas culturas el abrazo o el beso es tan importante, ¿verdad? Como manifestación de cercanía. No pretendo que sea igual, pero la palabra, el lenguaje es sumamente poderoso. Mira, las palabras enferman, pero las palabras curan también. Las palabras, y creo que muchísimos médicos lo conocen en su práctica clínica, la forma de hablar al paciente puede incidir en la manera en que pueda soportar o pueda beneficiarse del tratamiento que le están haciendo. Entonces, el hablar, el hacerle saber al otro, tú eres alguien importante para mí, tú estás allí para mí, yo te sigo pensando, te sigo representando en mi cabeza, quiero que lo sepas y los mensajes muchas veces tienen que reiterarse para que lleguen. Es un instrumento sumamente poderoso para ayudarnos a soportar la prueba de estrés, la prueba de frustración que estamos confrontando, frente a la cual estamos haciendo una cantidad de manifestaciones sintomáticas, algunas que nos pueden parecer muy extrañas, otras que pueden ser totalmente predecibles, pero lo cierto es que lo vamos a hacer. Lo hacen quienes se infectan, lo hacen quienes cuidamos a otros también, lo hacemos todos. Quiero tocar el tema de los niños, ¿no? Te los mencioné anteriormente en una de las preguntas. Sabemos que los niños tienen riesgo bajo de sufrir complicaciones del coronavirus, lo cual es excelente y nos da esa tranquilidad, ¿no? A todos los que somos padres. Pero los niños están viendo cambios en su rutina del día a día. Por ejemplo, una de mis hijas me pregunta todo el tiempo que cuántos años tengo.
porque sabe y ha escuchado que mientras mayor es la persona, pues mayor es el riesgo de sufrir una complicación. Entonces los niños tienen estrés, aparte lo que te mencioné antes de todos los cambios de su vida a día, no están yendo al colegio, si van al colegio es por computadora, lo que te Ujú. mencionaba de que lo que era prohibido de usar artefactos, ahorita le damos luz verde para que estén en la computadora o en los iPads para todo esto de social media. Y viene el tema del doble mensaje, ¿no? Si antes te decía que estaba mal, ahorita te estoy diciendo que ya lo puedes hacer y quizás en unos meses te voy a volver a decir que está mal. Entonces, ¿cómo manejamos con los niños toda esta situación, el doble mensaje, el bien y el mal y el estrés? Bueno, a ver, una de las tareas imposibles es educar, además de gobernar. Son unas tareas imposibles. Primero, hay que entender que los niños entienden, que se dan cuenta que algo está ocurriendo, algo importante está ocurriendo. Entonces los adultos que cuidamos, que parentalizamos, tenemos la función de servir de administradores, de filtro de lo que está pasando. Esto no significa ni tomarlos por tontos, ni exponerlos crudamente a las realidades, sino la labor de protegerlos. Esta labor de protegerlos en este momento ha cambiado en cuanto a que la pantalla, que pudiera ser un elemento alienante o que pudiera ser algo que pudiera divorciar al niño de sus vínculos, ahora se vuelve un instrumento potencialmente de acercamiento. Hablo de mi hijo que ha sentido el placer de reencontrarse con sus compañeros de clase a través de una aplicación de comunicación. Entonces, hay que relativizar. No es necesariamente algo bueno o malo. Los adultos, en la medida de lo posible, tenemos que practicar una actitud de disponibilidad hacia nuestros hijos, hacia los niños. Estar dispuestos a escucharlos, invitarlos a hablar de lo que sienten. Y si no quieren hablar, pues que sepan que si quieren hacerlo, estamos allí para ellos. El silencio, la privacidad también son importantes, pero si un hijo sabe que sus padres están disponibles para él, para escuchar lo que piensa y lo que siente, bueno, eso lo va a ayudar mucho más que tener que arreglársela solos con una situación vital que ha cambiado tan dramáticamente. Si el niño es pequeño y no que le gusta hablar, pues invitarlo a dibujar, o invitarlo a modelar. Y también los padres a administrar sus fuerzas, no jugar a ser héroes 24 horas al día, sino también entender que lo que va a ayudar a sus hijos es que se puedan preservar ellos mismos, que puedan administrar sus fuerzas emocionales y legitimar, Jaime, que todos vamos a ir haciendo algún tipo de descompensación en algún área emocional. Quizá tengamos más ganas de hablar o quizá tengamos menos, quizá nos sintamos más tristes, quizá más bien nos sintamos extrañamente alegres y con la sensación de que lo podemos todo, quizá tengamos sueño en momentos en que antes no lo teníamos, o hambre, o nos falte el hambre. Pues con los niños igual, darle espacio a que esto ocurra y hacer entender que bien, si esto ocurre es expresión de una situación de conflicto y estar dispuestos a escuchar y a estar dispuestos a escuchar que eso encierra algún sentido. Entiendo que se dice fácil, Sí. pero creo que es sumamente importante para los padres cuidar sin aislar o sin exacerbar el aislamiento y cuidar sin tampoco dejar a los hijos crudamente a que vean cómo asimilan una gran cantidad de información y de rumores
que puede más bien convertir el miedo en pánico. Eso es peligroso. Ok. Yo ahorita quiero pasar a los adultos y quiero ponerme a mí como ejemplo, ¿no? Yo estoy expuesto al virus por mi trabajo y tengo que admitir que tengo un gran estrés, tengo ansiedad, tengo miedo. Tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de sufrir dolor, tengo miedo de morirme, ¿no? Y de lo que Ujú, podría pasar con mi familia. claro. Y cada vez que estos pensamientos pasen por mi mente, pues trato de bloquearlos y los pongo en un lugar por allá escondido que ni sé dónde están. No estoy claro que eso sea lo ideal, ¿no? Tratar de no analizar mis miedos, sino simplemente ponerlos en una pantalla y bloquearlos. ¿Cómo recomiendas o cómo crees, cómo sugieres que es la mejor manera de combatir estos miedos, estos estreses, esta ansiedad que todos de alguna manera tenemos? Yo quizás por miedo a enfermarme, otros pueden tener miedo de lo que la situación económica, de perder el trabajo o de tener que votar a alguien. Son muchos tipos de miedo. ¿Qué nos Sí. recomiendas? Bueno, evidentemente los proyectos vitales de todos nosotros en este momento están en cuestionamiento, desde lo económico hasta lo profesional, a lo familiar. En particular, en tu caso, porque es un tema que a veces se toca poco, el lugar de los médicos, se asume que son héroes, que no les pasa nada. Yo recomendaría a los profesionales de la salud, a los que están en primera línea, evitar el síndrome de la ambulancia disponible 24 horas. O sea, asumir que son seres humanos que acuden a un mecanismo de disociación. Entonces, primero reconocer, darle un estatuto de legitimidad a que eso está pasando. Luego, evitar la omnipotencia. No me va a pasar nada, yo puedo con todo, yo tolero un número indefinido de guardias o de horas de trabajo, sino que también necesitan descanso y también necesitan ser escuchados. Que el personal que cuida, a su vez, busque cuidado en la interlocución, en poder decir algo tan honesto y tan valiente como lo que tú acabas de decir. Tú eres médico, tú trabajas con personas que están en un estado de dificultad, pero también tienes miedo. Una cosa no está reñida con la otra. Y en la medida que la gente que cuida pueda buscar interlocución, pueda buscar hacerse escuchar, pues va a poder restablecer, va a poder hacer acopio de ese deseo de ayudar a otros, pero asumirse como humanos. Médicos, enfermeras, bioanalistas, trabajadores de laboratorio, de mantenimiento, choferes de ambulancia, bomberos, etcétera. El que cuida necesita ser cuidado. Buena recomendación. Y en ese tono, y veo una de las preguntas, las terapias de grupo, eh, creo que podrían tener un rol fundamental ahora, ¿no? Escuchar los miedos de otros y ver cómo otros quizás han manejado sus miedos con una persona que pueda guiar, ¿no? ¿Qué recomiendas sobre terapias de grupo y si tienes algún lugar donde recomiendas para las personas que necesitan, dónde podrían asistir o dónde podrían ir? Mira, más que el tratamiento de grupo en este caso, creo que la interlocución individual es lo que puede ayudar más. Casi todos los terapeutas hoy en día están trabajando online, están trabajando con algún tipo de herramienta que permite el trabajo terapéutico a distancia. Entiendo, no tengo los detalles exactamente, que casi todas las asociaciones profesionales en todo el mundo, psicoanalíticas y no, tienen lugares listados donde las personas pueden pedir ayuda y obtenerla, muchas veces sin honorarios. Puedo hablar de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, está haciendo eso con personas en todas las latitudes, con gente venezolana que está pidiendo ayuda en todo esto. Entonces, alternativas existen, alternativas profesionales deseosos de colaborar con la salud mental existen,
Entonces creo que es importante que las personas que sientan esa necesidad puedan buscarla y seguramente la van a encontrar. Muy bien, bueno, Adrián, estamos ya a punto de traer al doctor Ortega. Quería darte los últimos minutos si consideras que hay algo que no nos preguntaron o que yo no te pregunté que valga la pena mencionarlo antes de pasar. Bueno, yo creo que el tema de lo emocional y del enfermarse, es un tema del punto de vista psicológicamente muy complejo, que trasciende esto actual, que es la pandemia del coronavirus. Eh, Quizá en una próxima oportunidad, sin estar tan urgidos, podamos abordarlos para que la gente que sigue el trabajo de Bama pueda beneficiarse de este aspecto de la labor de ustedes también y agradecerte nuevamente la oportunidad de acompañarlos. No, gracias a ti por darnos el tiempo. Ha sido muy productivo. Y nada, para las personas que nos oyen, aprovechen los consejos de Adrián. La mente es muy importante. Nos estamos enfocando principalmente en la parte física, pero no podemos dejar la mente a un lado, ya que más adelante nos podría traer consecuencias. Así que, bueno, Adrián, muchísimas gracias. Esperamos volverte a tener pronto y sabemos que esto es un tema muy largo que lo podemos, como tú dices, explorar en futuras oportunidades. Seguro que sí, Jaime. Muchas gracias. A ti, buenas noches. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por sus palabras, por sus recomendaciones. Y vamos a traer a nuestro próximo invitado, que es el doctor Manuel Ortega. Él es psiquiatra, es profesor de psiquiatría de la Universidad Central de Venezuela y es director de Humana Docencia y de Ronda Coaching Integral. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jaime. Un placer estar contigo y con las personas que nos oyen. Quería empezar por mi reconocimiento a Bama. Para los que no saben, Bama es una asociación que ya tiene varios años, pero que con toda la situación de crisis venezolana ha tenido una actividad realmente generosa, empática y efectiva. En el momento de ayuda humanitaria han estado presentes y ahora pues lo vemos en esta iniciativa con el coronavirus. Un placer, de verdad que estar aquí. No, el placer es nuestro. Gracias por las palabras hacia nuestra organización, que por supuesto es tu organización también. Y bueno, todos juntos ayudando en todo lo que se pueda a nuestros hermanos e inclusive personas de otras nacionalidades. Te empiezo preguntando, desde el punto de vista psicológico, ¿tú crees que en realidad estamos en crisis? Sabemos que físicamente lo estamos, pero psicológicamente estamos en crisis. Bien, bueno, muy buena pregunta y me va a permitir hacer una introducción al tema, Jaime. Fíjate, nosotros entendemos por crisis una circunstancia, un evento en la vida de las personas en las cuales los riesgos, las amenazas que se tienen son mayores que la capacidad de enfrentarlas. Cuando una persona, una familia, una sociedad tiene problemas y dificultades importantes y siente que no puede lidiar con ellas, nosotros hablamos que hay una crisis. Y esta situación obviamente tiene muchísimas características relacionadas con una situación de crisis. Hay muchas amenazas, ya vamos a hablar de eso, pero quería dejar claro que las crisis tienen muchas características, pero yo voy a hablar de dos que son muy importantes, fíjate. Una es que toda crisis conlleva incertidumbre. Cuando uno está en crisis no sabe qué va a pasar. Y eso hoy lo vemos con absoluta claridad. Y el segundo elemento es que uno pierde el control de la situación. Son dos elementos que van juntos y que hacen que esa situación sea muy, muy difícil de vivir por las personas. Para el tema del control no tenemos
mejor ejemplo que el de Fauci. Cuando le preguntaron cuánto tiempo, él dijo, el tiempo lo pone el virus. No lo ponemos los médicos, no lo ponen las autoridades, lo pone el virus. Esto no está bajo control. Y esa es una de las grandes dificultades que tienen las crisis. Ahora, si lo aterrizamos en lo que estamos viviendo ahorita, en el COVID-19, esta crisis tiene su propio perfil, sus propias características. Desde el punto de vista de salud, esto conlleva pues riesgo de muerte. Ya tú hablabas del miedo que esto genera. En este sentido, pues mis condolencias a las personas que les ha tocado pues vivir en carne propia con sus familiares y gente querida situaciones de estas. Yo no quiero dejar pasar el día sin mencionar a dos personas para mí muy importantes. El profesor Isaac Abadí, profesor de muchos de nosotros, ejemplo de medicina, que pues murió con esta enfermedad, y a Nerio Ballarino, un hijo de mi profesor y jefe en una época en el hospital, después alumno mío que acaba de morir en Murcia trabajando como médico. Y bueno, ese es uno de los riesgos de esta enfermedad. El otro riesgo es económico, yo no voy a entrar ahí, pero lo que sí sabemos, y eso tiene que ver con la realidad de cada uno de nosotros, es que hay que buscar una manera de poder armonizar la necesidad de salud y de vida con la necesidad económica. Es una decisión que tiene que tomar las autoridades, pero que también nos toca tomar a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros en algún momento va a tener que buscar la manera de salir a trabajar y a ganar el sustento de su vida, a pesar de que corre riesgo. Y en ese sentido, no va a haber nunca una solución perfecta. Vamos a tener que conseguir la mejor que podamos adquirir, en la cual disminuyamos los riesgos de enfermarnos, pero también disminuyamos los riesgos de una situación económica severa. Y el tercer elemento, que es el que a mí me compete más, es el psicológico, porque obviamente esto genera una serie de situaciones psicológicas. Déjame escoger algunas. Tú tocabas en la excelente entrevista con Adrián varias de ellas. Fíjate, déjame hacer referencia al tema de la cuarentena y de la distancia social. Adrián nos planteó con muchísima claridad e inteligencia que es distinto el hecho de estar separados físicamente de estar separados emocionalmente y que a Dios gracias tenemos infinidad de recursos tecnológicos para acercarnos en este momento de la vida. Eso es cierto. Pero la otra cara de la moneda es que esta obligatoriedad de mantenernos geográficamente limitados hace que las familias y las personas tengamos que convivir de una manera diferente a lo que es nuestra rutina con los miembros de nuestra familia. Y ahí tenemos, Jaime, dos extremos. Un extremo es la gente que le tocó estar solos y o separados de la familia, que es un elemento importante. Hay mucha gente que estaba de viaje y no pudo regresar y están separados. Nosotros, pues, sé que hay gente que no es de Venezuela aquí, pero para nosotros los venezolanos eso es un punto álgido. O sea, alguien en Venezuela y alguien aquí o en España o en... Tengo un gran amigo que está en Australia y no se puede venir. No. Entonces, ese es un perfil, la gente que está en soledad. Y una soledad que no es buscada, no es solitud, no es mi deseo de mantenerme solo, que es una alternativa en la vida, sino es una soledad obligada y eso genera conflictos importantes que pueden llevar a situaciones de salud mental extrema, como pueden ser conductas autodestructivas, etc. El otro elemento, el otro extremo, es tener que convivir mucho más de lo que uno está acostumbrado con la familia. Y eso es un tema. Normalmente uno convive días de semana con la familia 5 horas, 4, 6.
duerme 8, trabaja 8, y de las otras 8 en las que está en el carro va a hacer deporte, sale de comprar las cosas, la diligencia, eso. Esta, el COVID nos pone en la obligación de estar 24/7. Eso puede ser muy rico, para algunas personas lo disfrutan, familias bien avenidas, familias pues que la cercanía los llena, ¿verdad? Pero también, y eso lo tenemos que saber todo, es un riesgo de irritabilidad y de conflicto. Cuando uno está más cercano de lo que está acostumbrado, si bien hay el placer del afecto, hay la irritabilidad de estar demasiado, demasiado aglomerado. Entonces, para los que nos oyen, este momento exige de todos nosotros paciencia, tolerancia, respeto y control emocional. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que vamos a tener una tendencia a irritarnos y a generar conflicto. Imagínate tú en la familia que son conflictivas de por sí, que tienen una situación bien complicada. El otro elemento somos nosotros, los de la tercera edad. Esta situación es bien irónica. Porque te quiero, te tengo lejos. ¿Eh? Porque te quiero y porque tengo que cuidarte, no te veo. ¿Ah? Lo cual es entendible con lo que Adrián nos decía. O sea, yo puedo estar sin contacto directo, pero sentirme muy querido y muy apreciado por mi familia. Pero es que la gente de la tercera edad también tiene requerimientos en la cotidianidad que estando solos son difíciles, de movilidad, de cumplir con sus funciones cotidianas, etc. Entonces esto genera un punto muy, muy importante. Entonces, todos estos son los riesgos de que algunos, obviamente hay más, pero cuando uno habla de crisis, uno sabe que hay riesgo, pero que al final lo que tiene más sentido es la interpretación que cada uno de nosotros hace de la situación. Eso es lo que al final define. Todos estamos sometidos a estas cosas, pero cada quien lo vive de una manera particular. Y eso es lo que al final define las cosas. ¿Soy claro con eso? Muy, muy, muy claro. De hecho, esa era una de las preguntas que te tenía, si podíamos como dividir esta situación de estrés y de ansiedad y de miedos en los diferentes grupos etarios. Y mencionaste de una manera excelente al grupo de adultos con la parte de la soledad y la parte de confinamiento en la casa. Y también mencionaste las personas de la tercera edad. Con respecto a eso, te tengo una pregunta antes de pasar a los niños. Hablaste de paciencia, de respeto, todos deberíamos practicarlo, pero ¿hay alguna recomendación práctica para las personas que están en casa? Como darse espacio, como separarse, distanciamiento social dentro del confinamiento. ¿Hay algo que tú recomiendes en terapia de grupo, terapia de familia o algo? A mi esposa que me está escuchando no tiene nada que ver contigo ni con mi hija. Esto es para el público en general. Eso es para los otros, no es para uno, ¿no? Ok. Buenísimo. Mira, sí, yo creo que me toca tratar de ver si puedo transmitir algunas formas como podemos tranquilizarnos y cómo podemos llevar esto mejor. Y voy a tratar de hacerlo. Déjame, antes de entrar en eso, fíjate, quería reforzar lo que hablaron tú y Adrián de los niños. Hay que tener un ojo puesto ahí. Yo voy a compartir una experiencia personal, así como tú compartiste la tuya con tu hija, porque a mí me abrió los ojos y quiero ver si nos ayuda a todos. Yo tengo 10 nietos y uno de ellos, el que tiene 7 años, es un muchacho inteligente, vivo, alegre, despierto, pues, y que esto lo lleva bien. Pero un día, hace 3, 4 días, le pidió a la mamá que quería dormir con ella. Cosa rara, porque él es independiente, duerme solo hace mucho tiempo. La mamá le dijo, claro, pero cuéntame qué te pasa. Entonces le dijo, es que tengo miedo
¿De qué? De que ustedes se mueran, de que tú y papi se mueran. ¿Tú te imaginas, mami? Yo y mi hermana somos chiquitos, no tenemos dinero ni trabajamos, ¿y cómo vamos a vivir nosotros? 7 años. Y un niño que tú lo ves y no te imaginas que tiene eso en la cabeza. Entonces, como esto apareció como un problema para los viejos, que eran los que nos moríamos, y de hecho tenemos una mortalidad mucho mayor, después se habló de que la gente entre 20 y 40 tenía que cuidarse porque no estaba inmune, pero los niños están salvados. A Dios gracias. Yo no quiero ni imaginar lo que sería esta epidemia con mortalidad infantil. Eso sería una situación terrible. Pero tenemos que abrir, como decía, un espacio de comunicación con nuestros niños. Hay que abrirlo. Hablar, como decía Adrián, pintar, etcétera, de manera de que puedan tener un poco de contención ante las angustias que van a tener. Están metidos en esto. Estamos en la misma casa, oyendo la misma televisión, etcétera. Entonces, bueno, no quería dejar de reforzar ese tema que me parecía importante. Sí. Fíjate, vamos a ir a lo que me decía, ¿qué podemos hacer? Fíjate. Adrián con toda la razón nos decía, este es un momento de miedo. Y es verdad, el sentimiento mayor ahorita es de ansiedad, de miedo, de preocupación de que algo nos pase. Y entonces, lo que generalmente pasa en situaciones como esta es que nos vemos confrontados con un miedo que lo vemos como si fuera una nube inmensa que está ahí, que nos abruma. De hecho, si pasamos un poco de repaso mental en los videos, la cantidad de videos que hemos visto, frases como yo estoy abrumado, yo no puedo con esto, estoy desesperado con la crisis, esto me va a acabar con mi vida, etcétera, son frecuentes. Y esa, en situaciones tan serias como esta, es frecuente. Entonces, una de las cosas que ayuda es lo siguiente, y en este momento le voy a pedir a ustedes que nos escuchan que me acompañen en un ejercicio. ¿Están dispuestos? Es sencillo. Ok, yo creo que los demás también, esperemos. Fíjense, vamos a una escala muy sencilla, de 1 a 10. 1 es no existe, 10 máxima intensidad, una escala que todos conocemos. Entonces, cada uno de ustedes va a anotar o anotar en su cabeza, en este momento, en relación con el COVID, ¿cuál es su nivel de ansiedad o preocupación? Del 1 al 10. 1, no tengo ninguna. 10, esto me está reventando la vida. ¿Listo? Ok. Entonces, yo les propondría que a los que estén viendo esto en compañía, que estén varios, que compartan sus resultados, que compartan cuál es el de sus vecinos. Okay, por aquí tenemos 1, 5, 7, 5, 6, 6, 7, 6. Okay. Entonces, lo primero entonces que podemos ver es que hay diferencias importantes, que era lo que hablábamos, Jaime. No todo el mundo lo vive igual. Cada quien tiene su situación. Lo segundo, y es el segundo ejercicio que les quiero pedir que me acompañen, es que en este momento escriban, identifiquen y escriban 3 a 5, las 3 o 5 mayores preocupaciones que tienen en este momento. ¿Cuáles son? Entre 3 y 5, las preocupaciones, los miedos concretos que tienen en este momento. O sea, vamos a pasar de eso que estoy abrumado a poder identificar y jerarquizar qué es lo que de verdad a mí me da miedo, que es diferente al que tengo al lado. ¿Ok? Vamos a tomarnos unos segunditos ahí. Piénsenlo. Si pueden escribirlo. Economía para algunos, salud para otras,
el aislamiento en un momento crítico en el hospital, los cambios que me vienen, no ver más a mi familia, separación de familia, contagiarme y no poder respirar, salud de mis padres, enfermar, morir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde voy? Cada uno tiene sus propios miedos, Jaime. Y es distinto, y eso lo sabemos la gente que trabajamos en salud mental, que cuando uno puede pasar de un miedo que no tiene precisado y que siente que lo invade, a poder identificar y jerarquizar qué es lo que de verdad a mí me preocupa. Y yo les diría ahora, queridos oyentes, que le pongan número a cada uno de los miedos que identificaron, del 1 al 10, y los jerarquicen. ¿Ok? Y que a partir de ahorita, en este momento, eso va a cambiar probablemente con los días, pero en este momento lo que a mí más me angustia y me preocupa es esto. ¿Por qué? Porque el solo identificarlo disminuye la ansiedad, Jaime, pero es que además me permite tener la posibilidad de buscar la manera de enfrentar y buscar soluciones, de hacer un plan de acción para lo que me toca hacer. Entonces, si ya tenemos eso, déjenme pasar a otro elemento. Fíjense, como les decía, una crisis tiene 3 elementos. Los riesgos que trae, cómo eso lo veo yo, cómo es mi visión personal. Y el tercer elemento es cuáles son las fortalezas que yo tengo para enfrentar la dificultad. Porque somos distintos las personas. Hay gente con una gran fortaleza y hay gente con menos. Eso es lo que desde el punto de vista técnico hemos llamado resiliencia, que es un término que hoy en día todo el mundo conoce y que definido muy sencillamente es la capacidad de enfrentar la adversidad. O sea, resiliencia es cómo hago yo en este momento para enfrentar todos estos miedos que yo tengo. Estos 3, 5, 8 o 10 miedos, ¿cómo hago yo para enfrentarlos? ¿Qué recursos tengo? Y eso se ha trabajado mucho. Yo en lo personal he dedicado tiempo a ese trabajo. Bueno, todas las personas que estamos en salud y en salud mental nos toca. El tema de las enfermedades, de la muerte, de todas esas cosas nos hace tener un trabajo. Yo en lo personal, de todos los factores que se han descrito, yo he escogido 10 que yo pienso pues, que son los más importantes. Y en mi trabajo en esta área, ayudo a que la gente pueda identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son las áreas que tiene que mejorar. Entonces, fíjate, hay un personaje que todos conocemos, o bueno, la mayoría, que se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl, austríaco, neurólogo, psiquiatra, también con experiencia psicoanalítica, estuvo en un campo de concentración, le tocó esa terrible experiencia en la vida. Y él se planteó tratar de entender por qué la gente que estaba ahí, alguna tenía fortaleza para enfrentar esta desgracia y como otra se quebraban. Entonces, ese fue su interés ahí, pues su proyecto. Y él descubrió dos cosas. La primera es que la gente que tenía más fortaleza tenía un propósito de vida, que esa era una de las razones para tener más capacidad para enfrentar la adversidad. Un proyecto, un propósito, un sueño, un deseo. Que la gente que era capaz de tener eso tenía fortaleza. La gente que ante la adversidad perdía el sentido de su vida, no lograba asirse a nada que le dijera esto, por esto yo voy a luchar hoy en día. Esta es mi razón para estar, sea cual sea. La de él fue que él iba a salir de ahí a poder hablarle al mundo de lo que era la psicología del cautiverio, la psicología de los campos de concentración. Y en ese sentido llegó a ser incluso una escuela de psicoterapia, la logoterapia. Y así, infinidad. Casi todos vimos la película, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? La vida es bella,
del Sí, campo de claro. concentración donde el italiano queda con el hijo y su proyecto es que su hijo no entienda y no sufra las barbaridades que están pasando. Entonces, esa es la primera, a mi entender, y más importante fortaleza que uno puede tener. ¿Qué quiere decir esto, mis apreciados oyentes? Que todos y cada uno de nosotros, hoy, por hoy, tenemos que armar, si no lo tenemos, un proyecto de vida. ¿Qué vamos a hacer ahorita, en este momento? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿En qué vamos a poner nuestro empeño de vida? Puede ser cualquiera, desde cuidar a mis viejos que están solos, a cuidar a mis hijos, a preservar mi trabajo, a ayudar a lo que sea. Pero ese es un planteamiento. Porque generalmente en las crisis, Jaime, uno quiere que venga de afuera la ayuda, que me la resuelva. Al revés, me toca a mí resolver la mía. Entonces, amigo, un proyecto, el que quiera, el que quiera, pero un proyecto que puedan asumir con fuerza, que puedan asumir con entusiasmo. Y esa es la primera de las características o de la primera fortaleza que tenemos. La segunda, no creo que podemos entrar en todo, como dicen, mientras menos más, prefiero ir más despacio y la segunda es importantísima, ¿sí? La segunda es ayudar a otros. Él encontró que aquella gente que era capaz de salir de su sufrimiento y de su miseria para decir, oye, yo estoy mal, yo, verdad que esto es horrible, pero es que este que está al lado mío es peor, está peor, este me necesita, el que era capaz de eso tenía una fortaleza inmensa. Y eso es lo que explica, Jaime, eso es lo que explica que en Italia se han muerto más de 100 colegas y la gente sigue trabajando. Y tú sales en la mañana a irte para el hospital a poner en riesgo tu vida como hacen todos los colegas y todas las enfermeras, toda la gente que trabaja para permitirnos tener comida, etcétera, por sentir que tienen un plan de ayuda, que eso es fundamental. Y ese es un elemento que da una gran fortaleza. Es salir de mi dolor, salir de mi miedo y decir, sí, yo estoy asustadísimo, claro que estoy, pero oye, yo tengo que ayudar a este, porque este está peor que yo. Esos son dos, ¿verdad? Creo que nos da tiempo para una tercera, ¿ok? Fíjate. La tercera es más complicada, porque estas dos cosas son fácilmente, ¿cómo te digo? La voluntad funciona. Yo puedo hacer un proyecto de vida. Yo puedo ayudar a otros. El tercero no es tan fácil. El tercero es optimismo. La gente que es optimista es una gente que tiene más fortaleza para enfrentar la adversidad. Y te digo, es más complicado porque es un rasgo de personalidad que se puede mejorar, que se puede cambiar. Los pesimistas, tú sabes cómo se definen, ¿no? Tú sabes cómo dicen. Yo soy realista. Esa es la definición de un pesimista. Es que tú eres un insensato, tú ves las cosas como no son, porque la realidad, esa es la visión de un pesimista, ¿no? Es un problema. Una de las cosas que ayuda es poder tener esperanza, poder saber que las cosas están muy mal, pero las cosas van a mejorar. Y eso no es lo que va a pasar. El mundo se va a quedar así como estamos. Esto va a durar toda la vida. Nosotros no. Han habido muertos, van a haber problemas económicos, van a haber riñas familiares, es verdad. No podemos dejar de ver los riesgos que hay, pero tenemos que enfrentar las cosas con optimismo, con saber que siempre hay posibilidad de que las cosas estén mejor y que nuestro compromiso es hacer que las cosas mejoren dentro de las posibilidades que cada quien tiene. Yo conmigo, tú contigo, tú con tu familia y yo con la mía, yo con mis amigos y con mis compañeros de trabajo y poder hacer que las cosas mejoren. ¿Sí? No Me, sé cómo estamos de tiempo, tengo la presión del tiempo
No, pero me encanta porque los consejos que has dado son maravillosos. El de hacer la lista y poner en un orden de prioridad los problemas, creo que eso quizás nos limpie un poco la cabeza de los problemas que con los que podemos lidiar más adelante y ocuparnos de los de ahora, ¿ok? Y la parte motivante de tener un propósito en la vida y si combinamos que ese propósito en la vida venga en ayudar a nuestro prójimo, bueno, qué manera de hacerlo. Yo creo que si hacemos eso, no hay manera que no seamos optimistas en la vida. Y escucharte me retrocedió más de 20 años cuando estábamos en la escuela de medicina, aunque tú estás igualito, pero esas clases magistrales que a todos los que tuvimos la oportunidad de ser estudiantes y tener la alegría de haber estado en contacto contigo en esa época, nunca se nos va a olvidar. Fue maravillosa esta conversación contigo, con Adrián. Nos llena de optimismo, de motivación y utilicemos tus consejos para tener un propósito, para seguir viviendo, para que el día de hoy sea el mejor día que podamos vivir y si Dios quiere mañana será mejor. No sé si los likes se pueden extender más de una hora, pero por si a las moscas vamos a irnos despidiendo. Te doy las gracias y gracias a Adrián por su tiempo, por las preguntas y por las respuestas tan claras que nos han dado. Así que te dejo para que te despidas y a todos les digo que el martes tendremos a Javier Andrade. Él es cirujano que trabaja en la ciudad de Nueva York y nos va a dar su punto de vista de cómo están las cosas en esa ciudad que lamentablemente está atravesando una situación bastante dura. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Jaime. Y uno de los regalos que la vida me dio es haber sido profesor. Esa es una de las grandes dichas de cualquiera de nosotros, ver gente inteligente, con ánimo, con ganas de hacer las cosas bien, de aprender y después verlos en su evolución, como he tenido yo la suerte de verte contigo, que ahora eres mi cardiólogo y tengo pues mi corazón y mi vida en tus manos. Esa es una de las grandes recompensas de ese oficio tan bonito. Un placerzote, gracias por la invitación a Bama y cuando quieran estoy a la orden. ¿Ok? Será. Bueno, Ya, gracias a todos por ya. escucharnos y bueno, ya pondremos la información de cuándo será con exactitud el próximo live, pero si Dios quiere será el martes a las 8. Así que ahí nos vemos. Saludos a todos, sean optimistas.